aunque sea con un poco de atraso, siempre trato de ponerme al día con las audiencias generales de los miércoles del Papa Benedicto XVI por las razones que siempre he explicado en mi punto de vista, ¿no? Que acá hay una enseñanza muy valiosa, además orgánica, es decir, continuada, estructurada, del Papa Benedicto XVI para hacernos comprender la relación entre Jesucristo y la Iglesia. Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, y hoy en día, en ese contexto de las enseñanzas del Papa Benedicto XVI, quería mencionarte el papel importante de este santo, también del siglo IV, de los cuales ha venido hablando el Papa para hacernos comprender lo importante, lo importantísimo que fue ese siglo para la historia de la Iglesia, en este caso de San Eusebio de Vercelli, llamado así porque fue nombrado obispo de Vercelli en el año 345. Él había nacido a comienzo del siglo IV en Cerdeña, en esta isla italiana, ¿no? San Eusebio se dedicó a impulsar la evangelización, especialmente en las partes que todavía eran paganas. Fundó comunidades sacerdotales para tratar de alentar a la vida de santidad. De hecho, de estas comunidades salieron varios obispos y varios santos. Y como todos los grandes santos de este periodo, ¿no? San Clemente, San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio de Niza, San Gregorio de Nacianzo, San Basilio, les tocó combatir contra el arrianismo, ¿no? Es decir, esta herejía de la que un historiador católico decía, tal vez un poco exageradamente, que un día la Iglesia se despertó en el siglo IV y descubrió que era arriana. De hecho, sí se sabe que por impulso del emperador Constancio, el emperador de entonces, que favorecía el arrianismo porque políticamente le convenía, muy probablemente la mayoría de los cristianos o de los que se llamaban cristianos eran arrianos y los que seguían la verdadera fe eran una relativa minoría. San Eusebio de Vercelli, como otros de sus hermanos, como Hilario de Poitiers, por ejemplo, en la fe, debió sufrir el destierro por oponerse al arrianismo. Y cuando pudo regresar tras la muerte del emperador Constancio, le tocó ni más ni menos que una tremenda joyita, ¿no? Juliano el Apóstata, el emperador que se hizo contrabautizar, por así decirlo, en sangre de buey para tratar de borrar su bautismo. Él había sido bautizado católico y trató de alguna manera de simbolizar así su tránsito de nuevo al paganismo y desató una persecución contra los cristianos. Eusebio de Vercelli nunca murió mártir, pero siempre estuvo dispuesto a hacerlo, y la lección que saca el Papa Benedicto XVI y que es tan valiosa para nosotros es que Eusebio de Vercelli demostró la centralidad que existe para el cristiano, obispo y fiel laico de la Iglesia, de seguir siempre a Jesucristo a pesar de lo que digan los poderes temporales. Y el Papa resume esto en una frase magnífica que nos alienta a los católicos de hoy, muchas veces confundidos, intimidados por las presiones del mundo de hoy, donde nos hacen sentir y a veces nosotros nos dejamos tratar como ciudadanos de segunda clase. Justamente el Papa decía, reflexionando en el ejemplo y en el testimonio de San Eusebio de Vercelli, que la auténtica escala de valores no procede del emperador de ayer o de hoy, sino de Jesucristo. Mira, el emperador de ayer o de hoy. El emperador de ayer, Constancio, Juliano el Apóstata. Los emperadores de hoy son muchos. Aquellos que detentan a veces el poder político y tratan de impulsar doctrinas, enseñanzas y prácticas que van en contra no solo de la fe, sino de la vida, de la familia, del bien común, de la justicia, de la solidaridad. De aquellos que controlan los medios de comunicación y envían mensajes completamente en contra de los valores cristianos de manera estable y constante y casi sin parar.
o de la realidad de quienes detentan el poder ideológico que a través de organizaciones no gubernamentales bien financiadas pretenden imponer doctrinas completamente enemigas no solo de la fe, sino de la familia, de la vida, de la sociedad, de la cultura, y cuentan con el apoyo o la complicidad de los medios de comunicación, mientras que silencian la voz de la Iglesia, de los católicos que protestan y que hacen conocer su propia postura y además la consistencia y la seriedad de su propia postura, que es ridiculizada muchas veces por los medios de comunicación. Entonces, el cristiano de hoy enfrenta a muchos emperadores y tiene que oponerse a esos emperadores sabiendo que su escala de valores, la auténtica escala de valores, como dice Benedicto XVI, no procede de estos emperadores, sino de Jesucristo, el hombre perfecto, igual al Padre y hombre como nosotros, ¿no? Precisamente el Papa dice, Eusebio recomienda siempre a sus fieles custodiar con especial esmero la fe. Nuestra fe no se puede ver debilitada. No podemos comenzar a hacer concesiones al mundo. Bueno, en realidad la gente tiene razón. El control de la natalidad es algo que hay que terminar aceptando porque hoy en día es dificilísimo que los hombres entiendan. Esa no es la escala de valores establecida por Jesucristo. La escala de valores establecida por Jesucristo va a ser siempre una escala exigente y no puede ser cambiada porque los emperadores culturales de hoy, los emperadores políticos, se oponen a esa escala de valores. Justamente el católico tiene que ser fiel en todas las pruebas y estar dispuesto, como dice la carta a los hebreos, dispuesto a llegar hasta la sangre en la lucha contra el pecado. Este pasaje de la carta a los hebreos habla no solamente de la disposición que debemos tener de estar dispuestos a llegar hasta la sangre en la lucha contra nuestro propio pecado, contra el pecado personal, sino también de la presencia del pecado en el mundo impuesta precisamente por estos nuevos emperadores que han tejido su propia dictadura y su propia autoridad en el campo político, económico, social, cultural o ideológico. Y los católicos tenemos que estar dispuestos a no dejarnos arrinconar como ciudadanos de segunda clase, a no temer las fuerzas de estos emperadores, porque, como decía aquel famoso mártir de la China, Jesucristo y yo somos mayoría aplastante. Que tengas un buen día.